Cuando ustedes vieron Introducción a la Clínica, no sé si se imaginaban que era parte de lo que íbamos a aprender en esta materia, ¿no? Lo que es la historia clínica, porque clínica, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo digo hay que hacer clínica, y cuando digo hay que hacer clínica me refiero a hacer todo este ejercicio de interrogar, de revisar, de explorar, de ver laboratorios, de eso, y hacer ese ejercicio clínico para llegar a un diagnóstico. Pero también puedo decir, vamos a la clínica, a la consulta, y entonces es un edificio, ¿no? El lugar, la estructura donde vamos a hacer todo este ejercicio de la clínica. O también puedo decir historia clínica, y entonces es un documento. En fin, usamos la palabra clínica para muchas cosas. Lo que es la introducción a la clínica, como su nombre lo dice, es que no podríamos aprender todo lo que es el ejercicio de la clínica en una materia de un semestre. Pero bueno, vamos a tratar de aprender los puntos básicos de cómo se hace una historia clínica, de cómo es la relación médico-paciente, de cómo logro llegar a este ejercicio, aunque no quiere decir que después de este semestre ya son unos expertos en esta cuestión. Van a tener las bases y de ahí lo van a hacer y hacer y hacer y hacer hasta que se vuelvan expertos en hacer todo esto. La definición de la historia clínica, ¿no? Es un documento, les digo, forma parte del expediente clínico y es a partir de su conocimiento que se vuelve el instrumento básico del método clínico para obtener información ordenada del paciente, llegar a un diagnóstico y a la toma de decisiones. O sea, ¿de qué me sirve yo saber interrogar y saber lo que voy a explorar y luego lo que tengo que revisar en estudios? Pues todo es para llegar a un diagnóstico, y cuando yo tengo un diagnóstico puedo dar un tratamiento. Entonces, si yo no llego adecuadamente a un diagnóstico, mi tratamiento va a ser fallido porque no estoy dando el tratamiento para el diagnóstico que llegue. Por eso es tan importante ese ejercicio y hacerlo bien. En la medida que nos volvemos más expertos en esto, es que vamos a hacer un mejor ejercicio de diagnóstico y, por supuesto, mejores tratamientos, que es algo que va a buscar un paciente. La historia clínica es de utilidad de muchas maneras. Cuando nosotros lo estudiamos, pensamos que la única o la más importante es la herramienta clínica, o sea, lo que me va a ayudar a llegar al diagnóstico y dar un tratamiento, como les decía. Sin embargo, es un instrumento legal y jurídico porque ante las demandas de los pacientes y todo este tipo de situaciones que ya hablamos, lo que venga en el expediente, no solo la historia clínica, sino el expediente, es lo que nos va o a hundir más o a salvar. Por eso es muy importante conocer de esto y saber cómo lo tenemos que hacer y hacerlo de la mejor manera, porque solo lo que esté escrito y lo que diga es lo que va a valer. Nos van a interrogar, yo puedo decir, es que sí le dije, es que sí hice, es que lo iba a hacer, es que pensé. No, lo que esté plasmado es a lo que más valor legal le van a dar. Por eso es un instrumento también legal. Es un documento de investigación porque muchas de las cosas que vamos a investigar acerca de los pacientes, de las enfermedades, de los comportamientos, para hacer estadística, todo eso lo vamos a buscar en los expedientes clínicos, en las historias clínicas. Ahí está toda la información de nuestros pacientes y hay muchos estudios que pueden ser retrospectivos y entonces vamos a tener de ahí la información de tal suerte que todos estos datos nos pueden servir para hacer algún tipo de investigación. Como enseñanza, bueno, lo que hacemos aquí, ¿no? Vamos a estudiar, vamos a leer historias clínicas y sirve para que ustedes aprendan. Entonces, es un instrumento de enseñanza. Es un documento administrativo, ¿por qué? Porque también es parte de las instituciones, ¿no? Y de que se haga y de lo que diga, a veces va a salir también alguna situación administrativa. ¿Le tengo que cobrar o no le tengo que cobrar a ese paciente? Bueno, ¿qué puso el médico de la atención? Fue una atención ya que damos de urgencia, entonces no le cobro porque está adecuado. O sí le cobro porque aquí me pusieron que no era urgencia y entonces sí amerita un pago. Entonces es un instrumento que puede servir para una situación administrativa. Estadística tiene un poco que ver con lo de la investigación. Les digo, pues de ahí se pueden sacar muchos datos que nos ayudan a hacer estadísticas acerca de nuestros pacientes por el tipo de datos que vamos a poner en la historia clínica.
Y como una evaluación, nos sirve para evaluar también nuestro ejercicio diario, ¿no? Ahí se ve que tan bien o tan mal. Entonces es un instrumento que nos puede servir para evaluarnos incluso como instituciones. ¿Y de dónde viene? Pues la palabra clínica, ¿no? En griego, cline, cama, y a lo que se refiere es como a ese conjunto de acciones que el médico realiza. Aquí dice a la cabecera del paciente, por la etimología de cline, ¿no? Para resolver sus problemas de salud. No siempre la vamos a hacer a la cabecera del paciente, está claro, ¿no? A veces el paciente va a ir al consultorio, vamos a estar en otras áreas, pero bueno, en general, a lo que se refiere es ese conjunto de acciones que como médicos vamos a hacer para resolver los problemas de salud. A todo eso nos vamos a referir con clínica. Antes la materia se llamaba propedéutica y el del griego pro, delante, y deuterio es enseñanza, delante en la enseñanza. ¿Y por qué? Por lo que les digo, es esto del aprendizaje, hacer clínica para, o sea, ¿cómo voy a hacer clínica para hacer clínica? ¿No? Es el aprendizaje de esto. Por eso es antes de que nosotros empecemos a atender pacientes, tenemos que tener estos conocimientos. Aquí en este semestre, pues es un poquito difícil porque ustedes prácticamente están llevando esta materia y ya están llevando otras materias en donde tienen que hacer el ejercicio de la clínica. Y bueno, sin embargo, sería difícil llevar esta materia en la parte de materias de la básica, porque no entenderíamos cómo lo haríamos. Entonces aquí es el hecho que ustedes vayan a rotar hace que mi clase tenga un sentido cuando ustedes empiezan a ver la necesidad de aprender todo este tipo de cosas. Y bueno, tenemos que saber que para hacer todo esto vamos a estar hablando de términos como salud y enfermedad. ¿Qué es la salud? Para la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, ¿no? Porque de repente se nos olvida que el paciente es todo un ente, que les digo, es un ser humano que no solo tiene una patología, un hígado que está enfermo, o unos riñones que están enfermos, o un páncreas que está enfermo, sino que además tiene una mente, tiene un entorno social, y así es como tenemos que verlo. Y salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino ese equilibrio, ese bienestar. Y enfermedad, igual para la OMS, lo definen como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. O sea, ya tenemos, cuando vemos una enfermedad, nosotros ya sabemos qué signos y qué síntomas va a presentar este paciente, sabemos más o menos qué es lo que fisiológicamente está alterado, y por eso presenta esos signos y esos síntomas, y más o menos cómo va a ser la historia natural de la enfermedad, aunque puede haber sus variaciones, ¿no? Signo, porque vamos a estar usando un signo, un síntoma, un síndrome, la semiología, vamos a hablar con estas palabras. Entonces, signo viene de signum, es marca o señal, por lo tanto el signo es la manifestación objetiva de la enfermedad, es decir, eso que nosotros sí podemos corroborar, que podemos ver, ¿no? Algo que el paciente nos dice, pero que vamos a poder corroborar. Eso es un signo. Y un síntoma es algo que el paciente siente, pero que nosotros no siempre vamos a poder corroborar, por lo tanto es una manifestación subjetiva de la enfermedad. Por ejemplo, fiebre, pues es un signo, aunque puede tener síntomas la fiebre, pero el signo de la fiebre, que es la elevación, la podemos corroborar, ponemos un termómetro y vemos cuánto tiene de temperatura. Pero el dolor es un síntoma, porque aunque puede tener manifestaciones de gestos, alguna cuestión de buscar una posición o algo así en el dolor, en sí yo no lo puedo medir. Es lo que el paciente me diga que le duele. Vamos a buscar escalas, pero no lo puedo medir del todo, ¿no? No lo puedo corroborar, no lo puedo ver. Por eso es un síntoma. Y un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen una misma base fisiopatológica. Semiología es el estudio de cada signo y cada síntoma de las enfermedades. Entonces, cuando un médico les dice, a ver, hazme la semiología del dolor, es todo lo que van a preguntar acerca del dolor, todo ese estudio de
ese síntoma para saber ese dolor a qué enfermedad puede estarme llevando, ¿no? O por qué tipo de afección fisiopatológica tiene ese dolor. El diagnóstico, cuando llegamos a un diagnóstico, bueno, ¿qué es el diagnóstico? ¿No? A través de conocer. Entonces, es la identificación o el conocimiento de la enfermedad, es decir, el juicio por el que se afirma la existencia de un determinado proceso de enfermedad, de un proceso morboso. O sea, cuando yo ya digo, tengo este diagnóstico, lo que es que ya sé qué enfermedad es, yo con todo el estudio de mis signos y mis síntomas, puedo afirmar que se trata de tal situación patológica. Eso es llegar a un diagnóstico. Y cuando hablamos de un diagnóstico sintomático o sindromático, lo que quiero decir es que este diagnóstico tiene por objeto identificar la enfermedad mediante los síntomas. Generalmente un síntoma aislado no da una indicación precisa de una enfermedad, puesto que puede ser propio de muchas enfermedades. O sea, ¿cuántas enfermedades pueden dar fiebre? Muchas, ¿no? Entonces, la fiebre no sería el único síntoma que yo tengo o signo que yo tengo que ver para identificar o llegar a un diagnóstico. Entonces, es todo ese conjunto, pues, que me hace entonces llegar a un diagnóstico por los síntomas. Por eso es un diagnóstico sintomático. Por los síntomas o los signos que me presenta el paciente, yo voy a determinar qué es tal enfermedad. En cambio, el etiológico no. Aquí generalmente lo que tengo es un agente causal. Ya tengo el agente y entonces puedo decir que el diagnóstico lo tengo porque tengo ya aislada esta bacteria y sé que tiene esta situación. Entonces, tiene como objeto fundamental descubrir la causa o el factor potencialmente reversible que puede beneficiarse de un tratamiento específico. Las causas generalmente son un agente, un huésped o el ambiente. Y llegamos a la norma oficial mexicana del expediente clínico. Es la NOM 004, 2012 es la última revisión. Y aquí viene cómo nosotros vamos a estudiar la historia clínica. O sea, cómo la vamos a ir viendo, aunque puede ser que yo haga aquí un cambio, porque quizás tengamos que ver primero la exploración física y después el interrogatorio por aparatos y sistemas. Les explico más adelante por qué. Pero este orden es el que marca la norma oficial mexicana. Y entonces se compone de un interrogatorio, una parte de interrogatorio y una parte de exploración física. La primera parte, que es el numeral 6.1.1, es el interrogatorio, que lleva ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, dentro de estos ginecobstétricos y andrológicos y perinatales, dependiendo la edad y el sexo de mi paciente, los personales no patológicos, el padecimiento actual y el interrogatorio por aparatos y sistemas. Esa es la primera parte de mi historia clínica y después la segunda parte del numeral 6.1.2, exploración física, es el hábito exterior, los signos vitales. La norma me marca como signos vitales pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Son los obligados por la norma. Y incluye peso y talla, aunque no son signos vitales, nos pide que en toda historia clínica vaya el peso y la talla, incluso ahora el índice de masa corporal y la exploración que va de la cabeza a los pies. Aquí entra también los resultados de laboratorio o de gabinete, de placas de rayos X, ultrasonidos, cualquier estudio que mandamos a hacer. Si tiene tratamientos anteriores o alguna enfermedad anterior para la que toma ya algún tratamiento, por eso los diagnósticos anteriores y el tratamiento actual y el pronóstico. Y así es completa mi historia clínica de acuerdo a la norma oficial. Este es un ejemplo de historia clínica, ¿no? Este es para llenado, si se fijan, es una historia clínica de llenado, solo tachar. Esta es muy común en las áreas de toco, es una historia clínica prenatal para un recién nacido, una historia clínica del recién nacido. Y vienen los antecedentes obstétricos, los familiares, los personales, pero muy fáciles de llenar porque es un área donde tengo que hacer una historia clínica rápida, porque a veces mi paciente no va a permanecer mucho tiempo ahí para que se dé el nacimiento del bebé. Y esa es su siguiente tarea.
Entonces van a buscar un formato de historia clínica, el que ustedes quieran. Ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar, los que están rotando en el Seguro Social, buscar la historia clínica de uno de los servicios, acá en el ISSSTE, o buscar en el internet algún tipo de formato de historia clínica. Lo van a subir al Classroom y al final me van a hacer un comentario de la historia clínica. ¿Qué les parece esa historia clínica? Es un formato amplio, es corto, es fácil de llenado, es difícil de llenar, le faltarían o le sobrarían cosas dependiendo de lo que vayamos viendo. Ahorita vamos a ver la fecha, no se estresen, voy a presentarles. El formato como en blanco, ¿verdad? Sí, un formato como quieran, pues pueden usarlo de un paciente, pero en realidad lo que pretendo es que ustedes vean el formato como tal y de ese... espérame, ¿qué estoy haciendo? Primero pongo la presentación. Y de ese me hagan un comentario de obviamente que con lo que ahorita ustedes saben, ¿no? No todavía no vemos todo de la historia clínica, pero ¿qué les pudiera parecer? ¿Qué les pudiera parecer esa historia clínica? Aquí está. Gracias, doctora. Es un comentario breve, no tiene que ser un gran comentario, pero sí que ustedes me puedan decir qué es lo que les arroja. Ay, ¿qué dice? Ah, sí, aquí está. Oye, es que es historia clínica. Hay unas que son, si alguno de ustedes busca una académica de la UNAM o de la Universidad de Guadalajara. Ay, ¿qué hice? Espérenme. Ya voy. Vamos a leer la norma oficial, pero no la puedo poner, no. Compartir. Ah, no, pues mal. Es esta. ¿Ya la ven? Ya se ve, doctora. ¿Ya ven un documento? Bueno, ok. Entonces, les decía, esto es, a lo mejor les parece un poquito cansado, pero para mí es necesario, es importante que leamos esta norma para que la conozcan. Entonces, miren, esto al principio, todo esto no lo vamos a leer, pero bueno, dice, ¿no? Que es de los Estados Unidos mexicanos, Secretaría de Salud, luego vienen ahí muchos términos de fracciones, leyes. Como no soy licenciada en leyes, a mí me cuesta mucho trabajo leer esas cosas, cuando fue más o menos publicada en el Diario Oficial de la Federación. Eso es de metodología, ¿no? Luego, miren, esto me interesa, los que participan, vean, ¿no? Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Integración, Prevención de Calidad, Dirección General de Epidemia, de Salud, Evaluación, Desempeño, Planeación, Desarrollo, ven cuántas coordinaciones. Los institutos nacionales, rehabilitación, cancerología, cardiología, enfermedades respiratorias, ciencias médicas y nutrición, neurología, pediatría, perinato, psiquiatría, otro psiquiátrico en el Navarro, Fray Bernardino, Consejo Nacional de Adicciones, Consejo Nacional de Salud, Equidad y Género, Nacional de la Infancia, Comisión Federal de la Protección para Riesgos Sanitarios, Arbitraje Médico, Secretaría de Salud, todas las secretarías casi de todos los estados, vean, hospitales, Secretaría, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Petróleos Mexicanos, de la Defensa Nacional, el Militar, el DIF, universidades, institutos, miren, la Facultad de Medicina de la UNAM, Politécnico, y de ahí muchas universidades y escuelas de medicina. Estos son colegios o academias, miren, la Academia Mexicana de Cirugía, Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la Nacional de Hospitales Privados, de posgraduados, de Cirugía General, Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, hasta hospitales ahí de privados, ¿no? Entonces, todos esos participaron y todos están de acuerdo en esta
norma viene el índice, no lo vamos a leer porque pues lo vamos a leer. Y yo voy a leer, la introducción y ahorita ustedes me ayudan a leer. Dice, la revisión y actualización de esta norma tiene como propósito establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico, el cual se constituye en una herramienta de uso obligatorio para el personal del área de la salud, de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. Aquí ya viene algo bien importante, vean lo que dice. Uso obligatorio para el personal del área de la salud. O sea, no es si queremos o no queremos llevar a cabo esta norma, es obligatoria. Y si decían, pero yo voy a trabajar en privada, entonces no lo tengo que hacer, pues ya vieron aquí que no, público, social y privado. Cualquiera que brinde alguna atención en el área de la salud está obligada, ¿no? Y es en todo el territorio nacional, creo que lo dice más adelante. Los criterios establecidos en esta norma inciden en la calidad de los registros médicos, así como de los servicios y sus resultados, toda vez que se requiere de la participación comprometida de médicos, enfermeras y demás personal del área de la salud para brindar una atención más oportuna, responsable, eficiente y amable. El expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección a la salud. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnetoópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud del paciente, además de incluir en su caso datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Lo que les resalté en amarillo es como para que, pues para eso, para resaltar un poquito y pongan atención en esas partes, ¿no? Se tomaron en cuenta los distintos ámbitos y fases del proceso continuado de la atención médica, en los que el uso del expediente clínico resulta imprescindible, destacando algunos aspectos del estado de salud del paciente, cuyo registro se considera de la mayor relevancia para su correcta integración, buscando que en el proceso de atención se generen los mayores beneficios. En el marco del ejercicio de los derechos del paciente, esta norma ratifica la importancia de que la autoridad sanitaria garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente de ser o no atendido a través de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para lo cual el personal de salud debe recabar su consentimiento previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. O sea, estamos hablando en esta norma del consentimiento informado. Un aspecto fundamental en esta norma es el reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos que proporciona el personal del área de la salud. Entonces, ¿quién es el dueño, por así decirlo, del expediente clínico? La titularidad de todos los datos le pertenece al paciente. El documento como tal a la institución. Vamos a decir, la carpeta y las hojas le pertenecen a la institución, pero todo lo que dice, como trae los datos del paciente, él es el titular de su expediente, de tal suerte que ellos lo pueden solicitar. Más adelante dice bajo qué circunstancias, pero para que nos quitemos esa idea de repente de que el expediente es de la institución y entonces yo puedo poner ahí lo que sea, porque al final nunca un paciente lo va a leer, aguas, no. Aparte que lo pueden leer en un juzgado en derechos humanos o algo que no lo pueden pedir, el paciente también tiene derecho a solicitarlo. Claro, hay ciertas formas, adelante viene, pero lo puede pedir porque él es el titular de toda la información que ahí nos está proporcionando. En ese sentido, se han considerado aquellos datos que se refieren a su identidad personal y los que proporcionan relación con su padecimiento. A todos ellos se les considera información confidencial,
Lo anterior ratifica y consolida el principio ético del secreto profesional. De igual manera, se reconoce la intervención del personal del área de la salud en las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se registran y se incorporan en el expediente clínico a través de la formulación de notas médicas y otras de carácter diverso con motivo de la atención médica. En ellas se expresa el estado de salud del paciente, por lo que también se brinda la protección de los datos personales y se les otorga el carácter de confidencialidad. Con la expectativa de que su contenido se convierta en una firme aportación a los esfuerzos y procesos de integración funcional y desarrollo del Sistema Nacional de Salud, esta norma impulsa el uso más avanzado y sistematizado del expediente clínico convencional en el ámbito de la atención médica y orienta el desarrollo de una cultura de calidad, permitiendo los usos, lo que les puse en las diapositivas anteriores, miren, médico, jurídico, de enseñanza, investigación, evaluación, administrativo y estadístico principalmente. Es importante señalar que para la correcta interpretación de esta norma se tomarán en cuenta invariablemente los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, especialmente el de la libertad prescriptiva del personal médico, a través de la cual los profesionales y técnicos del área de la salud habrán de prestar sus servicios a su leal saber y entender en beneficio del usuario, atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presten sus servicios. Bueno, a ver, déjenme ver. Bueno, voy a leer este último pedacito porque vienen las otras normas. El objetivo, bueno, es establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Eso es lo que marca la norma. Campo de aplicación es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicio de atención médica de sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. Y después esto no las voy a leer, pero vean todas las otras normas oficiales que de alguna manera, de las que de alguna manera sale también esta norma del expediente clínico. Entonces, todas estas debiéramos leerlas, de la sangre humana y los componentes, de planificación familiar, de atención primaria a la salud, de tuberculosis, de anestesiología, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, aquí de epidemiológica de cáncer. Bueno, aquí están todas, no las voy a leer todas, pero bueno, son todas las normas, ¿no? Existen. Es que me paso. Luego vienen definiciones, ¿no? Estas no las vamos a leer, que es la atención médica, la carta de consentimiento informado, porque más adelante viene más del consentimiento informado, que es un establecimiento de atención médica. Y esto ya lo leímos, ¿no? Lo que es el expediente clínico, que es el conjunto de datos de información. Ya quedamos que puede ser escrito, gráfico, electrónico. Todavía no llegamos a un expediente electrónico completo, ¿eh? Nosotros en el ISSSTE tenemos un programa que se llama CIMEF, así tienen en el Hospital del Niño, en el Seguro, pero todavía tenemos expedientes en carpetas. No logramos que sea totalmente electrónico. Lo que es hospitalización, ¿no? Lo que es una interconsulta. No estoy leyendo aquí porque más adelante lo desarrollan, ¿eh? Urgencias, ¿se acuerdan que hablamos? Todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y requiere atención inmediata. Eso es una urgencia real. Bueno, a ver, vamos a empezar aquí en generalidades. A ver, Pamela otra vez, ¿está? Pamela, para que nos lea un poquito. A ver, Pamela, léenos ese pedazo. De generalidades. Ajá. Dice, los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico. Los establecimientos serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación por parte del personal que preste sus servicios en los mismos
independientemente de la forma en que fuere contratado dicho personal. Entonces, el médico, digamos, nosotros estamos obligados a hacer las notas, a llevar el expediente. Es la de las autoridades del lugar donde trabajamos la obligación de que se cumpla todo esto y de salvaguardar los expedientes, ¿no? Ya sea electrónicos o en carpeta, como sea. Y vean lo que dice, independientemente de la forma de contrato. O sea, yo no puedo decir, como no tengo base en el ISSSTE, como nada más me contrataron por un tiempo, entonces no lo tengo que hacer. No. Aunque trabajes poquito tiempo en un lugar, en el que sea, estás obligado a hacer todo lo que conlleva un expediente clínico, ¿no? A ver, síguele, hasta todo lo que se ve. Dice, todo expediente clínico deberá tener los siguientes datos generales: tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la institución a la que pertenece. En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario. Nombre, sexo, edad y domicilio del paciente y los demás que señalen las disposiciones sanitarias. Ya subo un poquito. Ajá. El médico, así como otros profesionales o personal técnico que intervengan en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir las disposiciones de esta norma en forma ética y profesional. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste no dependa de una institución. En caso de instituciones del sector público, además de lo establecido en esta norma, deberán observar las disposiciones que en la materia estén vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, el paciente, en tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos, en los términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? El expediente le pertenece a la institución, la carpeta, pues el conjunto de cosas, sí es de la institución, es del prestador de servicios, pero la información es del paciente, ¿no? Por lo tanto, él lo puede proteger, puede quejarse de si la sacamos a la luz o decimos algo sobre sus datos y lo puede solicitar. A ver, ahora, gracias, Pamela. ¿Aileen? Sí, ¿me escucho bien? Sí. Ok. Espere, es que lo veo muy chiquito. Listo. Para efectos de manejo de información bajo los principios señalados en el numeral anterior, dentro del expediente clínico se deberá tomar en cuenta lo siguiente: los datos personales contenidos en el expediente clínico que posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a conocer cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales contenidos en el expediente clínico para efectos de literatura médica, docencia, investigación o fotografías que posibiliten la identificación del paciente. Se requerirá la autorización escrita del mismo, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para que éste no pueda ser identificado. Ajá. Bueno, faltó un pedacito nada más por lo anterior, de cuando estamos hablando del documento. Por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años. Esto les marqué 5 años porque es importante. ¿Cuánto está obligada una institución a mantener el expediente de un paciente? 5 años contando la última fecha de atención. O sea, después de la última fecha en que se le dio atención médica, 5 años está obligado a guardar ese expediente. Después se puede ir al famoso archivo muerto, ¿no? Y bueno, sigue hablando de la confidencialidad, ya se dieron cuenta, lo que les decía hoy, creo que les comenté eso a los compañeros que estaban a rotar, ¿no? Siempre que vamos a utilizar algún dato de los pacientes,
aunque sea para enseñanza, investigación, todo, siempre es importante pedir la autorización de los pacientes. Me regalas una foto, la puedo poner. Yo tengo fotos de pacientes y en las clases los van a ver, pero tengo el consentimiento de los papás para poderlas mostrar. O sea, yo les digo, doy clases, me gustaría usar la fotografía y la mayoría de las veces me dicen que sí. No todas las tengo por escrito, grave error, pero antes, con que le pidieras permiso al paciente y te dijera que sí, pues era como de buena fe, ¿no? Lo que sí, les decía a ellos, cuidado con las redes sociales. Yo sé que a veces queremos guardar algo, ¿no? De nuestro paso y nos tomamos fotos. Yo también me tomo fotos. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de las redes sociales. Ahora pasan a las redes sociales y a veces cuando nos damos cuenta ya están en algún sitio y ahí los pacientes sí pueden meter una seria queja o hasta demanda por estar utilizando o porque se ve su bebé o porque se ve una parte de su cuerpo, qué sé yo. Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado. Pero nosotros nos podemos, también de las instalaciones, hay hospitales que pueden o instituciones que pueden, si se ven estas fotos, si se ve alguna situación que la institución no quiere, por ejemplo, que se vea, ¿no? Pueden, ¿no? Hacer ejercicio de algo en contra de nosotros si publicamos una foto. Entonces solo hay que tener cuidado. Yo les cuento lo que me pasó y no sé ni cómo, pero soy tan mala para esto del celular y la computadora, eso de verdad no se me da, ni la verdad que tengo la intención mucho de aprender, esa es otra cosa. Cuando nacieron los cuatrillizos en el hospital, el director me pidió fotos, ¿no? De evidencia de lo que estaba pasando fueron unas trillizas, con el nacimiento de las trillizas. Y yo tomé unas fotos, ¿no? Bueno, está bien, y se las mandé, pero de verdad yo no sé qué pude haber hecho mal o cómo las mandé. Ya pasó, ¿no? Y después en la tarde-noche una prima me dice, oye, qué padre la foto. Ellas nacieron en tu hospital, no sé qué. Yo, ups, ¿de qué estamos hablando? Yo, ¿pero dónde viste eso? Sí, están en tu estado, no sé en qué me puso, o no sé en dónde de tu... Y yo yo solo las mandé, bueno, total no sé qué hice. Pero digo, afortunadamente en este caso los papás pues no se molestaron. La reparación de daño fue darles a ellos las fotos, ¿no? Cuando tuve que decir, pues, ¿qué creen que se salieron las fotos de no sé qué hice? Entonces, nadie las malutilizó afortunadamente, ni estuvieron en redes de mala manera, ni nada. Pero bueno, ante mi pena de que hubiesen salido las fotos y que no sabía yo quién más las podía haber visto, le comenté a los papás y los papás lo único que me dijeron, no hay problema, doctora, solo nos manda las fotos porque pues si son de nuestras hijas, pues nosotros las queremos tener, ¿no? Entonces, mándenoslas y ya, bueno, ya le pedí a mi sobrina que Tamara corre y auxíliame y borra no sé qué hice y bueno, pues ya, ¿no? Salí librada. Pero sí hay que tener cuidado con esas cosas. Donde nos tomamos fotos en los hospitales, que no salgan los pacientes y si salen, que sea con el permiso. Yo me he tomado fotos con recién nacidos, no les voy a mentir, pero es solo para mí. No la comparto con nadie más. O sea, es mi foto, por ejemplo, con el primer bebé que recibe uno de mis residentes, o uno de los internos, tu foto con el primer bebé. Pero siempre les aclaro, es tuya, es tu foto, es tu recuerdo. A lo mejor se la puedes enseñar a tu mamá, a tu hermano, pero no la publicas en lugares a donde puede circular y después, les repito, los papás la pueden ver y por qué están tomándole fotos a mi bebé, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y ahí nos quedamos, ¿no? A ver, Ana, otro pedacito, por favor. A ver si nos va. Sí. Es el 5.6, ¿verdad? Ajá. Ok. Los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente, a quien ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, familiares o autoridades competentes. Cuando se requiera un resumen clínico u otras constancias del expediente clínico, deberá ser solicitado por escrito.
Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos, las autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. Bueno, ¿no? Entonces, la información al paciente o a quien ejerza la patria potestad o la tutela o un representante o el familiar, quien depende de las características del paciente. En el caso de los niños, pues al papá, en una persona de la tercera edad, a veces pues algún familiar, la esposa, quien decidan que es de alguna manera la persona que va a recibir este tipo de información. Y aquí lo que les decía, ¿quiénes pueden pedirnos un expediente? A través de alguna actividad de una autoridad judicial, un órgano de procuración de justicia o alguna autoridad administrativa, pueden hacernos o solicitar su expediente. Otro pedacito, Ana. Sí. En los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad por todo el personal del establecimiento, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, así como las disposiciones establecidas en la norma oficial mexicana referida en el numeral 3.14 de esta norma y demás disposiciones jurídicas aplicables. Solo será dada a conocer a las autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. ¿Otro? Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como consecuencia de la aplicación de esta norma deberán apegarse a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables relacionadas con la prestación de servicios de atención médica cuando sea el caso. Uh-huh. Ay, ya me pasé. Le calculo. A ver, Gladys. ¿Está, Gladys? ¿No está, Gladys? Me contesta, creo que no. Raquel. Se ha de haber acabado, ¿se acabó la sesión? No, creo que mi compañera Raquel acaba de salir de la llamada. No sé si le habrá fallado el internet. ¿Está Gladys? No, a Raquel. De Gladys no sé Raquel. por qué no puede contestar. Ajá. Ok. Bueno, a ver ahorita si Raquel regresa. Si no, a ver, Dani, léenos tú un poquito. Ese es el 5.10, ¿verdad? 5.9. Ah, ok. Las notas médicas y reportes a que se refiere esta norma deberán contener nombre completo del paciente, edad, sexo y, en su caso, número de cama o expediente. ¿Sigue? 5.10. Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora y nombre completo de quien la elabora, así como la firma autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso. Estas dos últimas se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Continúo? Sí. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letras legibles, sin enmendaduras, sin tachaduras y conservarse en buen estado. 5.12. De manera optativa, se podrán utilizar medios electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos o de cualquier otra tecnología en la integración de un expediente clínico, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Bueno, aquí vean lo que les marqué. Esto es bien importante y a veces parece increíble que no lo pongamos. O sea, que venga una nota de un paciente en el expediente y que no le pongamos fecha, hora y el nombre de nosotros con nuestra firma. Es por lo que más nos llama la atención, ¿no saben?, en la elaboración de los expedientes. Cuando vienen a revisarlos, es de lo que más no están firmadas. Bueno,
a tal extremo que hace un año nos dio el hospital un sello con nuestro nombre y nuestra cédula para que lo pongamos. Bueno, ya no quieren escribirlo, ya pongan el sello, pues, y fírmenla, ¿no? Porque no llevan firma y no llevan nombre de quienes elaboramos estas notas. Digo, la nota la puede hacer el residente, la puede hacer el interno si nosotros le tenemos esa confianza, pero debe de ir firmada por nosotros con nuestro nombre de quién la hizo. Yo de verdad con cariño les digo, ¿cuál sería la única razón por la que ustedes no firmarían algo que ustedes hicieron? ¿Cuál sería la única razón por la que ustedes no le pongan el nombre y su firma a algo que ustedes hicieron? Pues simplemente podría ser por despistados, ¿no? Porque te distrajiste y te olvidó ponerlo. Bueno, te la voy a comprar que por despistados. Pero ¿cuál sería? ¿Por qué no la pondría? Podría ser porque fue orden del médico y, por ejemplo, nosotros que fuéramos internos, hacemos la nota, pero no la deberíamos firmar nosotros, ¿no? Ah, bueno, en este caso porque no te corresponde, aunque yo siempre les digo, no es malo poner mi nombre, o sea, yo la hice, yo puedo poner doctora, nosotros, por ejemplo, en pediatría, yo les digo, pónganme los nombres de los que participamos, doctora López Damián, luego viene doctor Bedoya, por ejemplo, R2 de pediatría, interno Morán, por ejemplo, médico interno de pregrado, Morán. Los tres participamos. Los que tenemos obligación de firmar es el residente y yo. Obviamente que ante una situación, yo soy la responsable. O sea, yo soy el médico operativo, yo soy el médico de base, la responsabilidad va a ser mía. Pero yo la firmo y yo digo, solo si yo no me siento seguro de lo que puse, o sea, si yo no creo en lo que puse o yo no estoy segura de lo que puse, pues no lo firmaría, porque entonces estoy desconfiando de lo mismo que yo pongo. Pero si yo lo puse y estoy segura de lo que estoy poniendo, no debo tener miedo de poner mi nombre y firmarlo. Yo lo puse y estoy segura de lo que puse, ¿no? Entonces, nada debiera evitar que nosotros, bueno, un descuido. Miren, ¿saben más que un descuido? Se me olvidó lo que a veces nos pasa. Hoy, por ejemplo, en la toco, pues sí me quedé a firmar, pero a veces entro, todo le digo, recientaste la nota y ahorita te la firmo. Y me salgo, por ejemplo, a urgencias a ver otra cosa o subo o no sé, cualquier cosa. Y entonces ya no puse la firma. A veces ellos me andan buscando, ¿no? Salen con su gente, doctor, ¿en mi firma? Ah, sí, y ya les firmo. O a veces ya yo regreso y a ver, te firmo, ¿no? Lo que me faltó. O cuando estaba en el alojamiento, bueno, ya, como el otro día yo misma revisaba a los bebés, pues ya buscaba el expediente y firmaba mi nota, ¿no? Ese tipo de cosas, pero debemos tratar de que no se nos pase, pues. La norma nos pide que esté nuestro nombre y nuestra firma, ¿sale? Y luego otra cosa importante, fíjense bien, las notas deben expresarse, y notas es todo, la historia clínica, todo lo que vaya en el expediente clínico debe expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado, ¿no? Nuevamente, aquí no dice, pero como eres médico y tienes mala letra por fama, entonces se te permite. No, aquí dice letra legible. Y miren que ahora ya todo casi es en computadora, ya pocas notas o pocas cosas se hacen a mano. No es pretexto. Si yo voy a hacer algo a mano, quiero ponerlo con mi letra que se entienda, porque aquí dice que debe ser legible. La otra que nos tenemos que quitar la mala costumbre de abreviar. Fíjense lo que marca la norma, sin abreviaturas, porque significan diferentes cosas. Aún dentro de la medicina, una abreviatura puede significar algo para el internista y otra cosa para el pediatra. Entonces, hay que tener cuidado y mejor no hacer esa tarea de no poner abreviaturas y el lenguaje técnico médico, ¿no? Bueno, nos habla aquí otra vez de la tecnología, pues dependiendo del lugar donde trabajemos y el acceso que haya a estos. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Que todavía nos falta. Sí. Le vamos a dejar aquí ya, porque ya se nos fueron las 2 horas. Ok, bueno, todavía nos falta leer más de la norma,
¿no? Pero es interesante, ¿no? ¿No les parece interesante conocerlo? ¿O muy aburrido? Yo creo que es interesante. La verdad, hay veces en las que nos explica la normatividad del hospital, pero no sabemos algunos detalles que pues son imprescindibles mínimo para el aspecto administrativo. Entonces, pues como médicos no tenemos que limitarnos al aspecto, ahora sí que patológico ni fisiológico, sino que tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Bien, exacto. ¿Alguien más? Además de que, bueno, estas normas precisamente son para evitar que afectemos al paciente y afectarnos a nosotros mismos en nuestro trabajo, porque si sucede cualquier cosa, si yo seguí el protocolo y la norma, como tengo con qué respaldarme. Exacto. O sea, si lo vemos, realmente es un ejercicio que nos ayuda a un buen quehacer médico para en beneficio de mi paciente, pero también para mí. O sea, va en beneficio también incluso de nosotros como médicos. Por eso es bien importante, por eso les decía, la tengo que leer con ustedes porque después, por más que nos hablen del expediente clínico y de la norma oficial, no la leemos. Y otra cosa importante, ¿qué creen? Ante la ley, decir, es que la ignoro, o sea, no sabía que existía, no los exime de la responsabilidad, ¿eh? Yo te lo decía, usted es médico, usted tenía que saber esa norma, es una norma de su quehacer diario, usted la tenía que saber. Si no la sabe y la desconoces, bronca suya, ¿no? Usted la tiene que saber y la norma dice esto, y usted omitió poner esto en la nota. Y a veces, ante, les digo, una situación legal, pues eso nos puede generar grandes problemas, ¿no? Entonces, bueno, mire, sí lo puse en la nota. ¿En cuál nota? En la nota de tal día. ¿Cuál día? A ver, aquí en el expediente no hay una nota de ese día. No, sí. Bueno, pues aquí no hay una fecha. O, sí, yo lo puse en la nota de cuál día de tal día, pero aquí no está su nombre ni su firma. Pero yo la puse. ¿Cómo podemos saber que usted la puso si aquí no está su nombre ni su firma? Y entonces a lo mejor esa nota era la que nos ayudaba, pero no está firmada ni puesto mi nombre. Entonces, para los abogados es, para fines prácticos, usted no está puesto, usted no la puso. Entonces, es para todo. Veámoslo como ese instrumento que es para todo. Y como dices Paula, si aprendemos a hacer las cosas bien, yo les digo, si yo logro que ustedes me entiendan que las tienen que hacer bien desde el principio, van a batallar menos. Créanme, si uno se vuelve metódico con esto, a ver, yo sé que tengo que poner la fecha y la hora y firmar y poner mi nombre y no lo olvido y que no pongo abreviaturas, yo lo empiezo a hacer bien y todo su ejercicio médico de aquí en adelante lo hacen bien, llegarán los oficios donde digan, doctores, les recuerdo que más y tal, tienen que seguir la norma oficial mexicana y ustedes solo van a decir, yo sí lo hago. Entonces ya, no me preocupo por esto porque yo sí lo hago, yo sí cumplo, entonces yo sí lo hago, ya no me tengo que preocupar. O de lo contrario, estar en esa lucha diaria de nunca me acostumbré a hacerlo bien y ahora me cuesta, a mí me cuesta trabajo todavía, por ejemplo, las abreviaturas. Yo generalmente sí pongo mi nombre, siempre pongo mi nombre, las firmo salvo en estas circunstancias que les conté y la fecha, la hora se me puede de repente pasar, ¿no? La fecha generalmente no. A nosotros nos enseñaron mucho a abreviar. Y yo aprendí la medicina abreviando y la residencia abreviando, y es con lo que más batallo a veces al hacer la nota. Se me olvida y abrevio y ya cuando me acuerdo digo, no, completa la palabra. Y entonces eso es lo que cuesta. Cuando aprendemos esas cosas, después nos cuesta trabajo corregir. En cambio, si ustedes lo aprenden bien desde ahorita y lo hacen bien desde ahorita, ya al rato no van a tener ningún problema con estas cosas. Bueno, vamos ¿Para cuándo el formato de la historia clínica? ¿Creen que para lunes, martes? ¿Cómo andan de tareas? Acuérdense que solo es buscar el formato, subirlo, no sé cuánto les va a llevar eso, buscar un formato, subirlo y poner un pequeño comentario. No necesita ser muy largo, ni unos 5 o 6 renglones donde me expliquen qué les puede parecer esa historia clínica. Con lo poquito que le den una ojeada, que le medio vean, me parece que es exagerada la información, o me parece muy completo, me parece que esto sobra o que esto falta. No sé, con lo poquito que ahorita hemos visto y que ustedes han visto en
¿En qué materia ya hacen una historia clínica? Yo me acuerdo que ustedes hacen ya una. Me parece, si no mal recuerdo, que fue en medicina preventiva. Ajá, medicina laboral, algo así, ¿no? Sí, preventiva, porque apenas este semestre tenemos medicina laboral. Ah, ok. Bueno, el chiste es nada más buscar un formato. Yo sé que ahorita ustedes no pueden hacer el gran análisis de ese formato, pues estamos viendo apenas la historia clínica, pero también mi interés es que ustedes mismos puedan abrir las tareas de sus demás compañeros y ahí podamos ver más historias clínicas, más formatos y poder como que analizar un poquito cómo son las historias clínicas, ¿no? Nada más. No es mucho. Entonces, lunes, martes. Para el lunes, doctora, está bien. Para el lunes, bueno. Yo ahorita la subo. Perdón porque no les he retroalimentado a todos y por eso no he regresado sus calificaciones, pero ya me voy a apurar para regresarles la de los derechos, ¿eh? Y vemos la formato de historia clínica. Se lo subo y entonces la dejamos para el lunes, que es 22, ¿no? Lunes 22 hasta medianoche, ¿sale? Todo el lunes. Ok. Hoy es 18 de agosto. Ok, ahorita se la subo, pues. ¿Alguna duda, pregunta, alguna situación? ¿No? No, doctora. Bueno, entonces el lunes seguimos a las 9. El lunes sí les doy allá en el hostal. Ahorita, mientras consigo un lugar para poderla dar en el hostal, pues nos pudiéramos quedar con este horario, con esta clase de hoy en la tarde y la de lunes, para tener 2 a la semana, por lo menos ahorita ir así. En lo que veo si se puede adaptar en la mañana la del miércoles. ¿Pero se refiere en línea o presencial? No, en línea. En línea, serían así, o sea, como ahorita, como esta semana, el lunes se las doy en línea de 9 a 11. No, en el hotel no pueden ir presencial. Para que fueran presenciales tendría yo que ir a la facultad, pero se me complica un poco esa opción, aunque más adelante podríamos ver. ¿Qué días van ustedes a la facultad en la tarde? ¿Van algún día en la tarde a la facultad? Por ejemplo, hoy tenemos medicina laboral de 4 a 5. Ok. O sea, la de hoy podría ser en la facultad, quién sabe si me dieran un aula de 5 a 7, por ejemplo, pero allá. O sea, todos van a medicina laboral. Sí, doctora. Uh-huh. Bueno, déjenme ver si acomodo las cosas para que la del jueves pudiera ser yo me traslado a la facultad y podamos ver ahí la clase. Y si no, mientras ahorita les pido que pudiera ser así. El jueves, pero ¿y si llegan? Porque si vemos la clase 5:30, ¿llegan a conectarse? De hecho, lo que estábamos ahorita platicando por el grupo, que creo que se nos complicaría un poquito, sería como a las 6. A las 6, ¿no? Tendríamos para que tuvieran una hora para el traslado. Sí. Ajá. Bueno, sí, si quieren el próximo jueves a las 6, de 6 a 8. Espero que no se les haga muy cansado, pues, por la hora del día. Pero bueno, voy a tratar de resolverles la clase los miércoles, pero si no se pudiera, pues préstenme esta tarde, ¿sale? Yo les voy avisando con Daniel. Lunes sí, de 9 a 11, virtual, pero se las doy desde el ISSSTE. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Igualmente, doctora. Bonita noche. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bye.